Hola, mi nombre es Roberto Carlos y en este video tutorial vamos a crear especificaciones para CADWORKS Plan Profesional. Bien, para seguir este video tutorial lo que necesitamos son los siguientes programas. Primeramente necesitamos CADWORKS Specification Editor, CADWORKS Plan Profesional y AutoCAD, debido a que CADWORKS Plan Profesional trabaja bajo la interfaz de AutoCAD. Aunado a eso necesitamos información técnica de fabricantes. En este caso vamos a utilizar información del fabricante TKP, en donde tenemos información de los diferentes accesorios que vamos a modelar. Bien, el primer paso sería abrir CADWORKS Specification Editor, en donde vamos a crear lo que se denomina catálogo y proyecto. Dentro del proyecto se crea lo que es la especificación. Dentro del catálogo se crean todas las magnitudes y propiedades del sistema de tuberías o de los diferentes accesorios que vamos a modelar. Bien, esta sería la interfaz de CADWORKS Specification Editor, y para crear lo que se denomina un catálogo vamos a empezar con este botón que tenemos aquí en esta esquina, que se llama File. En este opciones tenemos lo que es el nuevo catálogo, el nuevo proyecto, Open y guardar. Okay. Y aquí podemos ver los archivos recientes. En este caso vamos a crear lo que es un catálogo primero. Bien, tenemos que como primer paso rellenar la información que nos pide este cuadro de diálogo. Por ejemplo, vamos a crear lo que es el catálogo. Catálogo HDP video. Ok, tenemos que seleccionar lo que es el tipo del catálogo. En este caso vamos a dejarlo en catálogo global. Descripción, podemos poner una descripción si nosotros queremos. Y la ubicación la dejamos por defecto, lo que nos indica el sistema. Aquí es un punto importante, las unidades. En este caso las unidades van a quedar como English In, porque vamos a utilizar de pulgadas. Aquí tenemos las siguientes, que es Metric Inch y Metric. Le seleccionamos OK. En este momento ya se ha creado lo que se denomina lo que es el catálogo. Bien, primeramente vamos a explicarlo un poquito de la interfaz de lo que es el programa. En este caso tenemos lo que se denomina la barra de herramientas, en donde tenemos diferentes opciones para agregar las tablas dentro de estas carpetas. Bueno, aquí tenemos lo que es el catálogo data o datos del catálogo. Tenemos las diferentes tablas que vamos a nosotros a crear. Por ejemplo, el tamaño de tablas, tabla de materiales, tabla de cédulas, tabla de espesores, entity table, que es el tipo de conexión, y tabla de datos, en donde vamos a introducir la información de los accesorios. Como decía, esa es la barra de herramientas. Aquí también tenemos las diferentes opciones para crear las tablas: tamaño de tabla, tabla de materiales, schedule, thickness table, etc. Bien, aquí tenemos diferentes rectángulos que nos sirven para guiarnos. Por ejemplo, el catálogo de data y las propiedades. Por ejemplo, aquí si seleccionamos una carpeta no nos muestra nada porque no tenemos nada en esa carpeta, pero si seleccionamos lo que es el catálogo nos va a indicar las propiedades, el nombre, las unidades en las que está, si está creado por alguien y editado por alguien, y la descripción. Si no tuviéramos esta pestaña que se denomina propiedades, la podemos activar desde View. Aquí podemos deseleccionar esta, o como mejor nos acomode. Aquí tenemos las opciones para editarlo. Bien, para empezar, existe, digamos que un orden lógico para crear las tablas. El orden es el siguiente, como se muestra aquí en el catálogo. Primero la tabla de tamaños, luego la tabla de materiales, la tabla de cédulas, la tabla de espesores, la tabla de conexiones y la tabla de los accesorios. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la carpeta de espesores se necesita que hayamos creado primero la tabla de cédulas y la tabla de tamaños.
Bien, vamos a crear lo que es la primera tabla, la tabla de tamaños. Podemos crearla desde aquí seleccionando la tabla que nosotros queramos agregar, que se ponga azul. Clic derecho y añadir tamaño de tabla. Se nos abre este cuadro de diálogo. O desde la barra de herramientas, en cada símbolo, por ejemplo aquí en tamaño de tabla. Por ejemplo aquí vamos a ponerle tabla de tamaños. Descripción, no le ponemos nada. Y las current unidades son las unidades que nosotros hemos seleccionado anteriormente. Entonces aquí ya no podemos cambiarlo. Si quisiéramos cambiarlo tendríamos que crear un catálogo nuevo. Entonces le damos en OK para confirmar. Al momento de crear cada una de las tablas, se nos va a abrir lo que es esta pestaña de trabajo, esto blanco que vemos aquí, en donde tenemos aquí diferentes columnas que debemos nosotros rellenar los datos. Por ejemplo, aquí nos aparece que tenemos que poner el tamaño nominal de la tubería, el outside diameter, que es el diámetro exterior, la descripción y el PTN. Para nosotros agregar información tenemos que darle clic derecho y aquí nos aparecen dos opciones: añadir tamaño estándar o añadir nuevo tamaño. Si le damos añadir tamaño estándar, se nos abre este cuadro de diálogo en donde tenemos que seleccionar los tamaños que nosotros querramos. En este caso ya tengo aquí la información que nosotros vamos a introducir, que en este es la tabla de tamaños. Vamos a introducir estas medidas de 8 a 48. Okay. Vamos a regresarnos, tamaño estándar, y aquí lo tengo en mi teléfono también para no estar cambiando de pestaña. Vamos a seleccionar primero la que es 8 pulgadas, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 36, 40 y 48. Ok, seleccionamos OK. También podemos seleccionar todos los elementos o seleccionar cada uno de los elementos como lo hice a continuación. Entonces le damos en OK para confirmar y ya se nos han agregado los tamaños de tubería. En este caso, si quisiéramos agregar un tamaño que no se encuentra en esta lista, podemos hacerlo en añadir nuevo tamaño, y aquí tendremos que añadir un tamaño manualmente y rellenar cada una de las columnas. Entonces aquí vamos a remover esta fila y le damos OK. Entonces ya tendríamos nuestra tabla de tamaños. La siguiente tabla a crear es la tabla de materiales. Añadimos la tabla de materiales y nos pide la información de estas dos. Ok, el nombre, vamos a ponerle un nombre, tabla de materiales. Descripción la podemos dejar nula y le damos OK. Bien, ahora nos pide información de spec, grado, composición, content, densidad y PTN. Aquí podemos ver lo que significa cada columna: material, especificación, grado, composición, etc. Es por eso que es importante esta pestaña de propiedades. Si no la tienen, la debemos de activar. Bien, aquí tengo un ejemplo de una tabla de materiales. También vamos a introducir esto: P100, HDPE, polímero, content y densidad. Ok, nos regresamos y en esta, a diferencia del anterior, no tiene valores por defecto en el sistema. Tenemos que agregar los datos manualmente en insertar fila. Bien, vamos a insertar 3 filas y vamos a llenar cada una de estas filas. Por ejemplo, la primera es P100, P80 y P63. El grado es HDPE, HDPE, HDPE.
La composición es Polymer. En CodeTime tenemos que seleccionar los accesorios que nosotros vamos a asignarle a este material. Por ejemplo, en este caso vamos a crear lo que es un elbow y una pipa. Pero aquí podemos asignarle a todos los accesorios si queremos. Por ejemplo, los cap, couplings, trowset, elbows, flanges o pipa. ¿Okay? Accedemos haciendo doble clic. Entonces vamos a seleccionar elbow, que es el codo, y la pipa. La densidad en este caso es de 0.94 o 0.94. Okay. 0.94. En PTN, el PTN en este caso funciona como un identificador, un ID. En este caso vamos a ponerle 001, 002 y 003. Ok, ya tendríamos lo que es nuestra tabla de materiales y nuestra tabla de tamaños. El siguiente paso es crear la tabla de cédulas. Como mencioné, también podemos crearlo desde la barra de herramientas. En este caso vamos a crear la tabla de cédulas. Bien, aquí vamos a ponerle un nombre. Tabla de cédulas. Dejamos el default part number como por defecto y la descripción la dejamos nula. Si quieren añadir descripción la van a añadir. Le damos en OK y ahora tenemos que llenar estas tres columnas. Aquí podemos ver lo que es las propiedades, lo que significa cada uno. Entonces, de igual manera damos clic y añadir cédula. Se nos va a abrir esta pestaña en donde tenemos aquí los diferentes estándares de cédula. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos el 20, seleccionamos el 20 y con esta flechita la movemos hacia el otro lado para seleccionarla. Aquí ya lo habríamos seleccionado. Si quisiéramos el 40, haríamos lo mismo. Si queremos eliminar este valor, le damos eliminar, seleccionamos y eliminar. Okay. En este caso, de igual manera, tengo aquí mi tabla de cédulas. CR21, 26, 41. Vamos a colocarlo. Ok, vemos que el sistema no nos ofrece estas estándares de cédula. Por ello tenemos aquí un botón que es de New para crear un nuevo elemento. Aquí ya se ha creado un nuevo elemento, vamos a crear 3 elementos. Le damos clic y le vamos a dar Edit. Okay. El primero es CSDR21. Seleccionamos el siguiente, clic derecho y Edit. CR26, CR26 y SDR41. Aquí ya tendríamos los 3 elementos. Para confirmar le damos en OK y nos ha agregado esta tabla. Nos aparece este símbolo porque todavía tenemos que rellenar estas 2 columnas. En este elemento podemos poner lo mismo. Si le damos copy, le damos paste, copy, paste, copy y paste. PTN podemos poner el 001, 002 y 003. Ok, ya tendríamos lo que es la tabla de cédulas. Muy bien, ahora vamos a crear lo que es la tabla de espesores, Thickness Table. Bien, añadimos la tabla de espesores. Como mencionaba al principio, esta tabla depende de que se haya creado anteriormente la tabla de tamaños y la tabla de cédulas. Aquí podemos seleccionar. En este caso, porque nada más tenemos una tabla de tamaños, se nos carga por defecto y también nuestra tabla de cédulas. El nombre, tabla de espesores. Ok, y le damos en OK. Vemos que esta tabla está compuesta por el tamaño,
y por los datos que acabamos de agregar en la tabla de cédulas CR21, 26 y 41. En este caso el siguiente paso sería rellenar cada uno de estos elementos. Vamos a rellenar cada uno de estos elementos. Para ello aquí tengo ya seleccionada la información. Son los mismos tamaños y el SDR para cada tamaño. Bien, vamos a empezar con lo que es el CR21. Nosotros podemos copiar información. Le damos control C. Estamos en la columna CR21. Seleccionamos nada más el primero y le damos control V. Entonces ya hemos pegado la información. Vamos a seguir con el SDR26. Copiamos la información. Control C. Seleccionamos el primero y pegamos. De igual manera el SDR41. CR41. Ahí está. Entonces ya tendríamos nuestra tabla de espesores. Hasta el momento hemos creado aquí en tabla de tamaños, tabla de materiales, tabla de cédulas y tabla de espesores. Bien, el siguiente tabla se denomina tabla de Entity Table, que es la tabla de conexiones. Aquí podemos nosotros crear, por ejemplo, bootwell, flanges, roscado, diferentes tipos de conexiones. Vamos a añadir Entity Table. Bien, en este cuadro de diálogo tenemos que asignarle un nombre. Tenemos que seleccionar un tipo, que en este caso es, para este ejemplo nada más, va a ser bootwell. Un tamaño de tabla de tamaños, pack number lo dejamos así por defecto en 0, y el default setting. Aquí podemos seleccionar lo que es el component class, por ejemplo ponerle 150, 300, 600, etc. La temperatura que va a soportar este tipo de conexión y la presión. Podemos también añadir una descripción. En este caso vamos a darle OK si ya tenemos estos datos en el cuadro de diálogo. Le damos en OK y ya se ha creado lo que es un bootwell y la tabla de conexiones. OK, aquí vemos lo que es las propiedades y podemos ver una imagen representativa para los datos a llenar. Aquí también podemos ver cada una de las columnas y lo que significa. En este caso vamos a añadir, a ver, tengo aquí también mi tabla de conexiones bootwell y esos son los tamaños que vamos a añadir y toda esta es la información que vamos a requerir. Bien, para añadir un tamaño o datos a esta tabla vamos a darle clic derecho y vamos a añadir tamaño. Bien, aquí nos aparecen los tamaños que nosotros hemos introducido en la tabla de tamaños. Es por eso que vamos a darle seleccionar todos y vamos a darle OK. Esta información puede quedar así debido a que en este caso es un bootwell, es una conexión de soldadura y no requiere más datos. Si nosotros quisiéramos agregar una conexión de roscado, tendríamos que introducir los datos de ese accesorio o ese tipo de conexión. Bien, tendríamos ya nuestra tabla de conexiones, nuestra tabla de tamaños, tabla de materiales, tabla de cédulas, tabla de espesores y tabla de conexiones. Lo que quedaría es la tabla de datos. En esta tabla de datos nosotros vamos a crear categorías. Cada accesorio es una categoría. Por ejemplo, vamos a nueva categoría. Aquí en este menú desplegable están todos los accesorios que nosotros podemos agregar. Por ejemplo, vamos a agregar lo que es un elbow. Descripción, vamos a ponerle codo. Y OK. Vemos que aquí que ya se nos ha agregado este codo.
pero solamente es una categoría. Vamos a agregar otra categoría. En este caso vamos a agregar el pipe y le damos en OK. Bien, para crear datos en esta categoría es lo mismo. Aquí seleccionamos, clic derecho y añadir tabla de datos. Se nos abre este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo nosotros vamos a agregar lo que es un accesorio, que en este caso es un codo de 90 radio largo. Entonces vamos a agregar codo 90. Ok. Siguiente paso es seleccionar tabla de datos, tabla de tamaños. Aquí tenemos nuestra tabla de tamaños. Categoría está en Elbow, la que hemos seleccionado anteriormente, y el tipo. Aquí podemos escoger cualquiera de esos tipos. Vamos a elegir en Elbow. El grupo Elbow, el Bone Time, Fabrication, Layer Name, Colors Index. Estos valores son para cuando nosotros vamos a modelar este accesorio. Por ejemplo, el Color Index vamos a dejarle en rojo. Y estos elementos Isogen Identifier son en caso de que nosotros vayamos a utilizar este accesorio para crear isométricos. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de conexiones, nuestra configuración de conexiones. Tenemos nuestro inicio y nuestro fin del accesorio. Entonces aquí podemos en inicio seleccionar el bootwell y tabla de conexiones, y también en bootwell, o podríamos aplicar el mismo tipo de inicio para el final. El branch 1 y branch 2 no nos están habilitados debido a que en este caso es un accesorio con dos conexiones nada más, debido a que es un codo. En este caso, si nosotros hubiéramos elegido lo que es una T o una Y, tendría habilitada branch 1 porque tiene 3 tipos de conexiones. Si hubiéramos seleccionado lo que es una truss, debido a que tiene 4 tipos de conexiones, pues tendría habilitada esta opción también. Y aquí tenemos lo que se denomina como restricción, o podemos darle seleccionar en OK. Ya hemos terminado de configurar cada uno de los elementos. Le damos en OK y ya se ha creado nuestra tabla de codo. Aquí podemos ver una imagen representativa en caso para guiarnos e introducir los datos, y aquí podemos ver cada uno de los elementos que compone esta tabla. Aquí también tengo lo que es radio largo. Vamos a introducir estos datos. Radio largo, ok. Vamos a añadir tamaños y podemos seleccionar los tamaños que nosotros hemos creado anteriormente en nuestra tabla de tamaños. Entonces le damos en seleccionar todos y OK. Ya hemos agregado esto, OK. Nos vamos a esta pestaña y aquí en el radio vamos a copiar todos estos elementos. Control C. Y en radio vamos a pegarlo. OK. Y también lo que es el ángulo. Vemos que los demás elementos quedan en 0, 0, 0 y ETS queda en 3. OK. ETS ya lo tenemos y solo quedaría el de ángulo. OK. Aquí 90 grados cada tamaño. Que ya tendría lo que ya tendríamos nuestro codo finalizado. Entonces vamos a agregar datos a la tabla de pipe. Seleccionamos añadir tabla de datos y es la misma configuración que la anterior. Aquí vamos a ponerle tubo tipo pipe. Ya se ha seleccionado nuestra tabla de tamaños. El default settings, seleccionar fabrication, color, yellow, y aquí vamos a aplicar el mismo tipo de inicio que el final. Vamos a seleccionar nuestra tabla de conexiones y le damos en OK. Ya se ha creado lo que se denomina nuestra tabla de datos del tubo. Aquí podemos ver una imagen representativa.
de las medidas que debemos introducir. En este caso vamos a añadir los tamaños que hemos seleccionado en nuestra tabla de tamaños. Seleccionamos todos y OK. Esta, al ser un tubo, acepta valores nulos en estos datos. Entonces esta tabla ya quedaría lista. Lo podemos ver aquí en nuestra tabla de datos de tubo. Quedaría así, que es lo que ya tenemos en el programa. OK. Hasta aquí nosotros tendríamos la información técnica de lo que son los accesorios o del sistema de tuberías. Quedaría crear nuestro proyecto. Entonces vamos a guardar. Es importante ir guardando los datos cada que hagamos modificaciones. En este caso vamos a guardarlo en Save, porque ya le hemos asignado un nombre. En este caso es catálogo-hdpe-video.cat. En este caso vamos a crear lo que es el proyecto. Vamos a crear el proyecto. Para crear el proyecto vamos a asignarle primeramente un nombre. Proyecto HDPE video. En catálogo por defecto podemos nosotros seleccionarlo. Y aquí tenemos nuestro catálogo que anteriormente hemos creado, catálogo HDPE video. Okay. El bound time lo dejamos como fabrication. Y la descripción, vamos a añadir una descripción. Ahí está. Y la ubicación la dejamos por defecto igual. Entonces le damos en OK. Aquí podemos ajustar estas pestañas. Y vemos lo siguiente. Aquí podemos ver el proyecto, las propiedades del proyecto y nuestro catálogo base, que en este caso es el catálogo que acabamos de crear. Aquí podemos ver la información en esta pestañita, o también podemos abrir el catálogo desde esta opción. Abrimos el catálogo y aquí para poder editar estos datos en caso de requerirlo. En este caso no lo requerimos, le vamos a dar cerrar. OK. Aquí ya estamos en la creación del proyecto. En este proyecto vamos a añadir lo que es la especificación. Aquí tenemos un botón de añadir especificación. Le damos clic y vamos a ponerle especificación. Especificación prueba. El catálogo, podríamos cambiarlo, pero en este caso lo vamos a dejar el que seleccionamos para el proyecto. El weight factor, el componente de clase, la temperatura, el rating de temperatura y de presión. Estos datos podemos editarlo aquí. Son los datos que nos sirve son las propiedades del sistema de tubería, lo máximo que va a soportar. Y aquí vamos a seleccionar lo que es la tabla de tamaños. Aquí podemos ver que nos ha seleccionado todos los tamaños por defecto. Podemos deseleccionar uno para que no lo ocupemos. Nos pide que seleccionemos nuestra tabla de thickness table, que es la tabla de espesores, y la tabla de materiales. Creado por y la descripción. Entonces le damos OK. Ya se ha creado lo que es la especificación. Para añadir los elementos, los accesorios que nosotros hemos creado anteriormente, por ejemplo el codo y el tubo, vamos a darle doble clic a la especificación que hemos creado. Le hacemos doble clic y se nos va a abrir esta pestaña, este área de trabajo. Aquí nosotros le damos clic derecho en el área blanco, le vamos a dar añadir. Ahora vemos que se nos activa esta pestaña de New Component, nuevo componente. Podemos arrastrarlo para mejor visualización. En este caso vamos a empezar en el componente Set to categoría. Vamos a seleccionar una categoría. En este caso hemos creado lo que es un elbow. Aquí ya se nos ha cambiado el grupo.
que pertenece es elbow, y el tipo es elbow, nuestra tabla de datos, código de 90, y ya se nos ha asignado las configuraciones que hemos hecho en el catálogo. Por ejemplo, los tipos de tamaños ya se nos visualiza aquí. El bound time, tipo de fabricación, layer name, color index, lo dejamos en rojo. Y aquí nuestro tipo de conexión ya se ha configurado de acuerdo a las configuraciones que hemos hecho en el catálogo. Entonces lo dejamos tal como cual. Y aquí en schedule y material tenemos la especificación que hemos usado en la especificación de schedule y el material. Entonces aquí tendríamos que darle añadir si ya hemos configurado completamente. Le damos añadir. Y ese es un error que les quería mostrar. ¿Por qué? Aquí dice material tamaño de 8 pulgadas no fue asignado al grupo elbow en especificación del material. Entonces tenemos que asignarle el material a cada uno de los accesorios. Por ejemplo, este es un codo. Entonces aquí desde la especificación de prueba, en la especificación nosotros vamos a darle clic para que se nos habiliten las propiedades de la especificación. Aquí podemos ver por ejemplo las propiedades de la especificación. Por ejemplo, aquí podemos ver la tabla de espesores y la tabla de materiales. Pero en este caso nos importa el material assignment setup. Nosotros le damos los 3 puntitos y aquí podemos ver toda la lista de componentes o accesorios. Bien, nosotros vamos a modelar lo que es un elbow. Entonces vamos a asignarle un material P100 y también un pipe. Podemos ponerle P80 por ejemplo y le damos OK. Vemos que se nos ha desaparecido ese error. Entonces este paso de asignar un material es muy importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a agregar otro elemento, podríamos hacerlo ya. Bueno, no nos aparece el elemento, por ejemplo en caps, si nos aparece 80. Estos elementos, ¿por qué nos aparece y a veces no? Porque en la tabla de materiales, vamos a abrir el catálogo. Vamos a abrir lo que es la tabla de materiales. En este caso, el P100 solo va a estar habilitado para elbow y pipe. Entonces vamos a ponerle caps y coupling. Ya hemos cambiado en caps y coupling el P100. Entonces vamos a darle guardar, save. Ahí está, y cerramos. Aquí nos va a pedir que recarguemos el catálogo que estamos utilizando. Le damos OK. Y queremos abrir el catálogo, sí. OK. Aquí volvemos a abrir la especificación. Y en material assignment setup, vamos a en caps, no nos aparecía ningún elemento, ahora nos aparece P100 y también en couplings P100. Por ejemplo, en valves no nos aparece ningún elemento porque no lo hemos asignado anteriormente. Entonces aquí ya le damos en OK. Y también vamos a añadir lo que es un tubo. Entonces le damos clic derecho y añadir. Aquí por ejemplo, si seleccionamos la categoría y seleccionamos lo que es una T y le damos tipo T, tenemos que seleccionar nuestra tabla de datos. Pero ¿qué pasa? No hemos creado nuestra tabla de datos para una T. Es por eso que no nos aparece la tabla de datos y no nos permite continuar. Es decir, que para crear un accesorio en el proyecto tenemos que haber creado nuestra tabla de datos anteriormente en el catálogo. En este caso hemos creado una categoría de pipe. Aquí se nos ha cambiado el grupo a pipe y el tipo es pipe. La tabla de datos es tubo. Entonces aquí ya nos ha agregado el tamaño, los tamaños que hemos seleccionado, el bound time fabrication, el layer name, el color index. Todos esos datos ya fueron configurados en lo que es el catálogo. Entonces ya no tenemos que modificarlo. Pero en caso de modificarlo, podríamos hacerlo. Por ejemplo, en la tabla de conexiones, si quisiéramos agregar otra conexión, aquí nos aparecerían las conexiones que nosotros hemos agregado a la tabla de conexiones.
schedule y material. Esta está usando, por ejemplo, aquí podemos asignarle que nada más sea CR21, CR26 o CR41, o usar la especificación de que nosotros hemos realizado en el catálogo. Aquí también el material, podemos asignarle este material nada más P100 o P80, P63, de acuerdo al material que nosotros hemos asignado a la tabla de materiales, o dejar una especificación de material, lo que hemos ya configurado. Entonces aquí ya tendríamos listo nuestro accesorio, le damos en añadir y ya tendríamos lo que es un codo y un tubo. Ok, entonces nosotros vamos a darle file y le vamos a dar guardar. Ya se ha guardado lo que es el proyecto HDPE video PRJ. Ok, entonces el siguiente paso es modelar lo que es el accesorio. Abrimos CADWorks Plan Profesional, iniciamos un nuevo dibujo, es casi ya lo he iniciado, y vamos a dirigirnos a CADWorks Plan 1. Aquí vemos el 2, entonces vamos a ver el 1 en Setup Site. Aquí en Setup se nos va a abrir esa pestaña. Bien, aquí en Configuration Settings vamos a cambiar las pulgadas de acuerdo a lo que hemos escogido en el catálogo. En este caso es English, entonces lo dejamos por defecto. Si nosotros nuestro catálogo fuera de Metric, tendríamos que seleccionar este. En este caso vamos a seleccionar English. En Specification y tamaños vamos a seleccionar lo que es la especificación desde este menú. Entonces vamos a darle en proyectos, le damos buscar, y para este caso tenemos que seleccionar lo que es el proyecto con una extensión .prj. Entonces tenemos aquí nuestro proyecto HDPE video, le damos en abrir y ya se nos ha cargado la especificación. Se llama especificación prueba, le damos split y seleccionamos los tamaños. Entonces le damos aplicar y cerrar, y tendríamos aquí nuestra pestaña de especificación para ver la especificación. En caso de que no aparezca esta pestaña, desde el comando vamos a tipear el siguiente comando, spec view. Aquí se nos va a desaparecer debido a que ya la teníamos activada, entonces volvemos a activar la spec view, seleccionamos y se nos va a abrir esta pestaña. Entonces aquí podemos seleccionar los diferentes tamaños, por ejemplo 48 y una reducción de 36. En este caso no se va a reducir porque no tenemos un accesorio de reducción. Aquí vemos la especificación, el tamaño y la especificación. Ok, vamos a primeramente modelar lo que es un tubo de 48 pulgadas. Seleccionamos y colocamos en aquí. Ok, ese sería nuestro tubo. Entonces, si nosotros quisiéramos poner un codo del mismo tamaño, lo dejamos en el mismo tamaño, le damos clic en el model, vamos a seleccionar y ahí está. Aquí nosotros podríamos seguir hacia abajo y ok. Entonces aquí nosotros de igual manera podemos verlo. Y aquí tenemos las diferentes opciones para visualizar los diferentes accesorios. Entonces eso sería todo por el video. Hasta luego.